Saludos, damas y caballeros. Los textos bíblicos de este domingo nos presentan situaciones que cada uno puede entender, que podemos conocer, porque nos hablan de nuestra vida cotidiana. El rechazo de los que piensan distinto, de los que creen, de los que obran como nosotros o distintos, el contraste de obras, desde la envidia, desde la sabiduría, la misericordia, los odios, tantas situaciones en la vida que nos confrontan con los demás. Y la palabra nos enseña a vivir, nos invita a abrirnos a nuestra realidad interna y externas, a tomar conciencia y a dar respuestas a las necesidades de todos, no solo a mis propias necesidades. Dar respuestas a un contexto y con un espíritu comunitario. Esa es la llamada que Dios siempre hace al hombre. ¿Cómo responder a los otros, al contexto donde nos encontramos? La palabra de Dios conduce a la reflexión. No es simplemente para ser escuchada, para ser oída. A la reflexión, a la meditación, a la acción. La escucha tiene un significado, tiene un sentido. Su espíritu, el propio de la palabra. Cada cual debe revisar su comportamiento, sus responsabilidades, sus compromisos, su vida, y debe aprender de esa palabra para luego confrontarse con ella y cambiar su vida. Y esta comparación aporta datos a nuestras vidas, aporta tomas de decisiones que también nos van a llevar a tomar nuevas opciones fundamentales. Y uno de los aspectos primordiales de la vida humana, del hombre, de la mujer, hechos de barro como nosotros, es entendernos que somos vulnerables, somos frágiles y debemos aceptarnos en esa condición humana. No somos perfectos, estamos en camino siempre y debemos luchar por progresar, por avanzar, por crecer cada día. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a fortalecer nuestras condiciones como lo hacemos realmente con los salmos. Sentirnos amados, sentirnos acogidos, pero a la vez también sentirnos frágiles, sentirnos débiles. Esa es parte esencial de la condición humana. Y el libro de la sabiduría y todos los 7 libros sapienciales nos recuerdan esta condición humana.
la fragilidad, la debilidad humana y la gran fortaleza también que tenemos, que nos viene realmente de Dios. La segunda lectura de hoy continuamos leyendo esa carta de Santiago, del apóstol Santiago, y nos recuerda que la verdadera religión es acoger desde la solidaridad. Y así como esa primera lectura de hoy, de la sabiduría, nos invitaba a compararnos con el texto también del siervo de Yahvé de Isaías que el domingo pasado meditamos, y más concretamente apuntarnos a la inspiración que había de suponer para los cristianos sobre la pasión del Señor, ya que en ese justo del libro de la sabiduría se ha visto la actuación de Jesús, tal como podemos ver en la lectura misma del Evangelio que también hoy Marcos nos presenta. Los no sabios saben muy bien condenar a muerte ignominiosa a los justos. Esa es la única sabiduría que entienden de verdad: el desprecio y la ignominia. Es una sabiduría contracultural, ni divina ni humana. Y esta es ya una historia muy larga en la humanidad que tanto se valora a sí mismo. Y Santiago, en el capítulo 3, verso 16, y capítulo 4, verso 3, sigue siendo el hilo conductor de esta liturgia de hoy. Además, como es una carta que pretende establecer un cristianismo práctico, ético y moral, nos pone sobre el contraste dos sabidurías: la que nace de este mundo y anida en el corazón del hombre, como es la envidia, el desorden, la guerra, asesinato, maltrato y todo lo que se deriva por ahí. Y la sabiduría que viene de lo alto, como es la paz, la limpieza de corazón, la condescendencia, la docilidad, la misericordia. En realidad, a la primera no se le debe llamar sabiduría, sino insensatez, todo lo contrario de la sabiduría. Son dos mundos distintos. Y pudiéramos preguntarnos, ¿de verdad, si el corazón humano no está anidado por estas dos tendencias? Nuestra propia experiencia personal podría darnos la respuesta. ¿Cuántas veces estamos conducidos, estamos tentados por una o por otra? El autor nos dice que el ser humano, guiado por su instinto, aunque le atribuye un débito especial al diablo, para no caer en el principio de maldad en el corazón humano, va hacia la perdición por la envidia con la que nos destrozamos los unos a los otros.
Pero también se propone la sabiduría que se adquiere por la oración, que se adquiere de rodilla ante el Señor, para llegar a esas aptitudes positivas que ha mencionado antes. No se trata simplemente de leer estos textos en clave moralizante. Es uno de los textos fuertes del Nuevo Testamento. De ese calibre es el cristianismo que pide la paz, fundamentado en la justicia, y que cada uno de nosotros debiera periódicamente revisar. Marcos 9, 30, 37. Después de Jesús hacer la pregunta a los apóstoles, después de la confesión de Pedro, después que Jesús anuncia su pasión y que dice que para seguirle a él cuáles son las condiciones, después que Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, hoy Marcos nos muestra un segundo paso de Jesús en su camino hacia Jerusalén, en el camino hacia la Pascua. El maestro sabe lo que le espera. Lo intuye al menos con la lucidez de un profeta. La pasión, la muerte, pero también la seguridad de que estará en manos de Dios para siempre. Porque su Dios es un Dios de vida, de resurrección. Pero ese anuncio de la pasión se convierte en el Evangelio de hoy en una motivación más para habitar a los discípulos y para hablarle de la necesidad fundamental del servicio. No merece la pena discutir si este segundo anuncio de la pasión es así o no, o son una adaptación de la comunidad a la confidencia más auténtica de Jesús. Hoy se acepta como histórico que Jesús sabía algo de lo que lo esperaba. Que la comunidad después adaptara las cosas puede ser también. Este segundo anuncio de la pasión lo presenta el evangelista como una enseñanza. Pero los discípulos ni lo entendían ni querían preguntarle, ya que le daba pánico. No querían saber la respuesta ni la verdad. Tampoco Pedro, en el primer anuncio, lo había entendido. Cuando quiere impedir que Jesús pueda ir a Jerusalén para ser condenado, no encajaba este anuncio con su confrontación mesiánica o con su confesión mesiánica, que tenía más valor nacionalista que otra cosa. Marco ha emprendido desde ahora en su narración una dirección que no solamente es reflejo histórico del camino de Jesús a Jerusalén, sino de la enseñanza para la comunidad cristiana de que su Cristo no se fue de rosita a Jerusalén, que confesar el poder y la gloria del Mesías, eso puede ser un tópico religioso como profético. En realidad, eso es así hasta el final, como lo muestra la escena del Getsemaní. Los discípulos no entendieron de verdad a Jesús, ni siquiera porque le siguieron hasta después de la Pascua. En Cafarnaúm, en la casa, que es un lugar privilegiado por Marcos para las grandes confesiones y conferencias de Jesús, porque es el símbolo del don donde se reúne la comunidad, donde se explican las parábolas, le pregunta
por lo que habían discutido por el camino, seguramente de grandezas, de ser los primeros cuando llegase el momento. Sus equivocaciones mesiánicas llegaban hasta este punto. Jesús toma a un niño y lo puso en medio como símbolo de su impotencia. Es verdad que el niño como tal también quiere ser siempre de lo primero. Cuando los adultos quieren ser lo primero, entonces se ponen en práctica lo que ha dicho el libro de la sabiduría, y es que el cristianismo no es una religión de rangos, sino de experiencia de comunión y de aceptar a los pequeños, a los que no cuentan en este mundo. Acoger en nombre de Jesús a alguien como un niño es aceptar al que no tiene poder, ni defensa, ni derechos. Es saber oír al que no tiene voz. Son los pobres y despreciados de este mundo. La tarea, como muy bien se pone de manifiesto en la praxis cristiana que Marcos quiere transmitir a su comunidad, no está en sopesar si lo que se acogen son inocentes o no, sino que debemos mirar a la vulnerabilidad, lo mismo que nos decía la primera lectura del libro de la sabiduría. Quizás los pequeños, los niños, los pobres, los enfermos contagiosos no son inocentes, tampoco los niños, algunos no lo son. Es el misterio de la vulnerabilidad humana lo que Jesús propone a los suyos. Pero los suyos, en este caso los 12, discutían por el camino quién sería el segundo de Jesús en su mesianidad mal entendida. Esta es una enseñanza para el cristianismo de hoy que se debe plasmar en la iglesia, en la comunidad religiosa, en los grupos juveniles, en la comunidad de adultos, en cualquier ambiente donde se viva el evangelio. Lo importante no son los puestos, lo importante es el servicio, porque a eso somos todos llamados, a formar iglesia, a formar comunidad. Y donde quiera que haya un servidor, está el Señor presente. Que el Señor Jesús nos ayude, que el Señor Jesús en este nuevo inicio del año escolar en nuestro país nos ayude a todos, educadores, padres, alumnos, comunidad educativa, sociedad, a tener una buena experiencia educativa, formativa, donde todos sirvamos, ayudemos, cooperemos, para que todos también realmente podamos aprender. Y sobre todo, aprendamos del Maestro Jesús, del gran Maestro, en este mes de su palabra, en este mes de la Biblia, donde Él nos habla al corazón y nos enseña palabras de vida eterna. Feliz domingo para todos.